Se conoce a uno de los principales nominados para Premio Nobel de la Paz para este año. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Realpolitik Room y anunciábamos en la presentación del programa sobre la nominación de un personaje muy relevante actualmente como candidato al Premio Nobel de la Paz, pero para hablar sobre ello vamos a tomarnos un momentito. Antes quiero presentarles al analista internacional que nos acompaña hoy, Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Y antes de empezar a hablar de ese nominado, ¿no? Al Premio Nobel de la Paz, esto ya parece la casa del gran hermano, ¿no? Por la seriedad que está teniendo todo esto. Primero quiero invitarte, Eduardo, a que observemos un vídeo donde aparece haciendo unas declaraciones el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov. Vamos a escucharlo. Точно усвідомлюють. Раніше ми це їм казали, вони так посміхались, а сьогодні в своїх промовах мої візаві, міністр оборони, чітко кажуть: Олексій, ми розуміємо, що ви бороните сьогодні весь цивілізаційний світ, весь Захід. Ви є реальним щитом цивілізації. Ми виконуємо місію НАТО сьогодні без втрати їхньої крові, з втратою нашої крові. Тому для них треба витрачати їх зброю. Bueno, está más que claro lo que dijo, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo una misión para la OTAN y quienes ponen los muertos, dicho tal vez de forma un poco violenta, ¿no? Es Ucrania y no Occidente, y por eso tienen que darnos armas, es lo que acaba de decir, o lo que acabamos de escuchar en palabras del propio ministro de Defensa de Ucrania. ¿Esto rompe el relato de la OTAN que dice que no participa en el conflicto, Eduardo? Evidentemente que lo rompe y nos da de alguna forma la razón a todos aquellos que desde el día 24 de febrero del año pasado hablábamos de que era en realidad un conflicto entre la OTAN y Rusia, no era un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino un conflicto entre la OTAN y Rusia. Que era meridianamente claro. Lo que le faltaba a este ministro, yo diría, de añadir otro detalle, ¿no? Digamos, importante, ¿no? Cuando habla de que ellos ponen la sangre y los muertos, también habría que hablar de que, claro, la OTAN paga las armas que envía y paga mucho dinero. Y muchos de estos dirigentes políticos ucranianos están haciendo el agosto, el septiembre y el junio y el mayo gracias a los muertos que están poniendo los ucranianos. El dinero, gran parte del dinero que se destina desde la Unión Europea y la OTAN para financiar la guerra en Ucrania es un auténtico agujero negro. El otro día, sin ir más lejos, el otro día salió otro escándalo, otro de los cientos de escándalos que había, porque el ejército sueco estaba enviando unas fotos militares para las tropas que estaban en primera línea porque tienen problemas con el frío en los pies, que provoca una enfermedad llamada el pie de trinchera, ¿no? Que inutiliza a las tropas que han de convivir en las trincheras entre el frío, el barro, etc. Suecia envía unas botas especialmente diseñadas, parece ser, para que las tropas en primera línea ucranianas no padezcan de esa enfermedad, y escasamente a las 30 horas no llegó. Estas botas ya habían sido vendidas, estaban siendo vendidas en las redes sociales en Ucrania, en Europa y en todos los sitios que se quisieran vender, que se quisieran comprar, perdón, y a precio muy razonable, unos 50 euros. Costaba unas botas militares de muy buena calidad, por lo visto, proporcionadas por el ejército sueco y que teóricamente deberían haber servido a los soldados ucranianos para no padecer el pie de trinchera, ¿no? Es decir, esto es un pequeño ejemplo del nivel de corrupción que hay en este momento en el ejército ucraniano y que este ministro no menciona, evidentemente, ¿no? Solo menciona que ellos están pagando
con sangre. Y es verdad, porque los vídeos que tenemos y las imágenes que ya tenemos, se están movilizando hombres de más de 64 años y niños de 14. Se están movilizando ya. Hay movilizados unas 60.000 mujeres y unas 6.000 de las cuales están ya en primera línea. Es decir, el ejército, la población masculina ucraniana está siendo disminuida a efectos enormes, ¿no? Y a esto hay que añadirle otro factor importante, ¿no? Millones de ucranianos han abandonado el país y, curiosamente, por ejemplo, en España tenemos una importante colonia de unos 150.000 ucranianos que algunos, una parte importante, son hombres en edad militar que sabemos, no sabemos si son todos o pocos o muchos, que en este momento, por ejemplo, el paso de frontera se soborna a los guardias fronterizos. Al comienzo del conflicto costaba unos 5.000 euros el que los guardias fronterizos ucranianos hicieran la vista gorda y te dejaran huir del país, y ahora cuesta unos 100.000, ¿no? Puesto que las reservas humanas del ejército ucraniano están siendo disminuidas enormemente, ¿no? Esto no lo habla, evidentemente, este ministro, porque hay un entramado de corrupción enorme en el gobierno ucraniano, que es el que está detrás de todo lo que está pasando. Eduardo, precisamente esto me hace recordar aquella conversación que tuvieron los humoristas rusos, ¿no?, con el alcalde de Madrid, donde él decía que estaba dispuesto a enviar precisamente a los ucranianos refugiados en edad militar a deportarlos a Ucrania, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es otra de las realidades, de las manifestaciones reales, ¿no? De lo que realmente está pasando en Ucrania y está pasando en Madrid. Es decir, lo curioso, por ejemplo, en nuestro país, que se está abriendo con los brazos abiertos a la inmigración ucraniana, y en cambio las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes matan a los subsaharianos que intentan asaltar la valla de Melilla, ¿no? Como el cinismo político de estos políticos trabaja de forma diferente, ¿no? Los ucranianos son blanquitos con ojos azules, se parecen más a nosotros, mientras que los negros, los subsaharianos, son negros que evidentemente no reciben ni de lejos el mismo trato que se reciben estos ucranianos. Y por tanto, aún el alcalde de Madrid, cuando hacía estas declaraciones, también, en el fondo, también revela un fondo racista enorme, ¿no? Porque incluso a estos blanquitos con ojos azules no tienen ningún problema en pedir que sean enviados al infierno de las trincheras ucranianas, ¿no? No pide la paz, no pide un arreglo político, sino pide alimentar más la hoguera de la destrucción y de la matanza, ¿no? Realmente los políticos que tenemos en este país, sean de derechas y muchos de izquierda, en esto, desgraciadamente, no hay grandes diferencias, están dejando un triste reguero de declaraciones detrás suyo. Eduardo, y ahora sí vamos con eso lo que hemos comenzado el programa, ¿no?, anunciando sobre el tema de la postulación que han hecho a Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y se trata nada más y nada menos que del jefe de la OTAN, ¿no?, el secretario general Jens Stoltenberg, ¿no? Aquí vemos la noticia que dice: el secretario general de la OTAN es nominado al Premio Nobel de la Paz este viernes, ¿no?, por el viernes 6 de enero, Día de Reyes, que se celebra en las culturas latinas. El secretario general Jens Stoltenberg fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el trabajo que ha realizado al frente del bloque de seguridad respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces nos vamos a los valores que defiende el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Dice: el reconocimiento entregado desde 1985 se otorga a las personas que realizó durante el año grandes contribuciones a la promoción de la paz, reducción de conflictos y protección de los derechos humanos. Y esto nos lleva a la siguiente publicación, también que tiene que ver con Stoltenberg, donde él, días previos a esa nominación, una semana antes de esa nominación, defendía que el envío de armas a Ucrania como la manera más rápida de alcanzar
la paz. ¿Cómo cuadra todo este discurso, Eduardo? Es muy difícil cuadricular este discurso, porque es que no tiene pie ni cabeza. Es decir, que el Premio Nobel de la Paz se puede otorgar candidato solo en este momento, pero que ya a punto que tiene muchas posibilidades de ser el próximo nominado, que se dedique a este personaje cuya vida está basada en la guerra, en potenciar la guerra, en inflamar la guerra y en ayudar a que la guerra se extiendan por el mundo, y que a este señor se le pretende dar el Premio Nobel de la Paz. Es un sinsentido que demuestra cómo las instituciones occidentales, incluso las que se presentaban, que se pensaban que tenían un brillo por sí mismas, fuera del ámbito de la política, en realidad están perfectamente permeadas y sirven a los intereses de unos cuantos, en este caso de los oligopolios militares, que son los que están detrás de todo esto. Es decir, realmente no solamente ya es el premio Nobel, porque recuerdo, por ejemplo, que el señor Obama, un expresidente norteamericano, que debería haber sido enviado al Tribunal de la Haya por criminal de guerra, igual que el señor Stoltenberg, estos dos, el señor Obama recibió el premio Nobel de la Paz cuando había metido a su país en 4 guerras, más de las que ya tenía, y el señor Stoltenberg es responsable de la intervención militar de la OTAN en muchos países, Libia, en Siria, en Egipto, contra Irán, ahora en Ucrania, la guerra en Yugoslavia, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la lista de guerras en las que ha intervenido el secretario general de la OTAN, este señor, y los anteriores, es larguísima y tan larga que no nos daría tiempo a enumerarlo, ¿no? Que a este personaje o a estos personajes se les conceda el Premio Nobel de la Paz es un sarcasmo, realmente un sarcasmo que no tiene, es difícilmente calificable, ¿no? Es una vileza ética, una vileza ética y moral el que estos personajes, que deberían ser juzgados por criminales de guerra, por haber potenciado las guerras y la destrucción allí donde tocan, que parecen el caballo de tira, realmente encima se les quiera reconfortar con estos premios Nobel. En el fondo es una campaña política de Occidente para justificar aún más la guerra en Ucrania. Y esto inevitablemente además nos remite al vídeo con el que comenzábamos el programa, Eduardo, ¿no? Del ministro de Defensa de Ucrania, donde él reconocía que Ucrania está cumpliendo una misión de la OTAN, es decir, una misión de guerra, y por ese motivo es que le están otorgando a este Premio Nobel de la Paz, o que pretenden que se le entregue, ¿no? A Stoltenberg. Y tú mencionabas a Obama, ¿no? Y yo recordaba esta publicación que es del New York Times, precisamente, ¿no? Y que hablaba de el inesperado legado de Obama, 8 años de guerra continua, ¿no? Y se puede leer, por ejemplo, brevemente, en este artículo publicado por este periódico estadounidense que dice: si Estados Unidos sigue en combate en Afganistán, Irak, Siria hasta el final del mandato de Obama, porque esta publicación data del 18 de mayo de 2016, todavía le quedan unos meses, dice: un hecho casi seguro que ya el presidente informó hace poco que enviará a Siria a otras 250 fuerzas de operaciones especiales, dejará un legado inesperado. Será el único presidente en la historia de Estados Unidos en ejercer su mandato de 8 años con el país en guerra. Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en 2009 y durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca ha tratado de cumplir las promesas de acabar con la guerra que hizo como candidato, pero pasará a la historia como un presidente que ha mantenido al país en guerra más tiempo que Franklin Delano Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon o incluso Abraham Lincoln. Esto habla también un poco de el rumbo que está tomando este Premio Nobel de la Paz, Eduardo. Sí, evidentemente, tenemos un momento histórico muy complejo. Entonces, los países occidentales están tirando de la propaganda todo lo que pueden, y eso es un argumento propagandístico más, ¿no? Cualquier persona
que no esté al tanto de la política internacional, pues bueno, ve, hombre, un premio Nobel, que es una cosa muy importante, que es una cosa que está fuera de la política, etcétera, que se lo den a este señor, será porque ha hecho grandes aportaciones para la paz. Yo, por ejemplo, ahora reflexionaba, ¿no? El otro día, en otra sección, reflexionaba sobre, por ejemplo, los acuerdos que propiciaron el desmantelamiento de los grupos guerrilleros en Colombia, de las FARC, por ejemplo, negociaciones que fueron trabadas, desarrolladas por Maduro, por ejemplo, el presidente Maduro venezolano, y sobre todo por los presidentes cubanos, que al final condujeron a la paz en Colombia, y evidentemente nadie se planteó el darles a los cubanos el premio Nobel de la Paz, cuando efectivamente habían peleado durante años por conseguir un acercamiento entre el gobierno colombiano y la fuerza guerrillera, ¿no? Y al final se consiguió la paz, ¿no? Pero en cambio le damos el premio Nobel de la Paz a auténticos criminales de guerra, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es una parte más de esta campaña, de esta promoción de la propaganda de guerra, que en este caso adquiere otras dimensiones, ¿no? Es exactamente igual lo que estamos viendo con el tema de la OTAN, ¿no? Hay el tema de la ONU, perdón, como el secretario general de la ONU está desaparecido, y más vale que así fuera, porque cuando hace alguna declaración, como decimos aquí, sube pan, ¿no? Porque en lugar de promover la paz y un acuerdo político, parece que incita continuamente a aumentar la escalada, ¿no? Es otro personaje de estos que han sido pagados, comprados y en muchos casos hasta sobornados para que digan lo que dicen, ¿no? Forman parte del planning de guerra diseñado desde hace mucho tiempo desde Estados Unidos para el conflicto ucraniano y los que vengan después. Vamos con más publicaciones de la prensa, si te parece, Eduardo, y ahora quiero compartir contigo y con la audiencia esta otra que habla acerca precisamente de que las potencias de la OTAN envían tanques a Ucrania. Dice que Estados Unidos, Francia y Alemania han anunciado que enviarán más de un centenar de tanques y otros vehículos blindados con orugas a Ucrania, intensificando masivamente la guerra por poderes de la OTAN con Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron declaró el miércoles: hasta la victoria, que la paz vuelva a Europa, nuestro apoyo a Ucrania no se debilitará. Se lo confirmó el presidente Zelensky. Francia proporcionará tanques de combate ligeros. Luego también se ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán Olaf Scholz anunciaron que enviarán el vehículo blindado Bradley y el vehículo blindado Marder, junto con una segunda batería de misiles Patriot. El anuncio de Biden formaba parte de un envío de armas por valor de $3.000 millones, uno de los mayores hasta la fecha de la guerra, pero también esta publicación cita a Ben Hodges, ex comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, quien admitió las consecuencias enormemente provocadoras de la decisión de suministrar tanques y misiles Patriot y declaró: este es el siguiente paso de la administración para proporcionar algo que ha sido reacia a hacer en el pasado. Recordemos que en marzo Biden declaró la idea de que vamos a enviar equipos ofensivos y tener aviones y tanques y trenes entrando con pilotos estadounidenses y tripulaciones estadounidenses. Solo entiendan, no se engañen, no importa lo que digan, eso se llama Tercera Guerra Mundial. En junio, Macron se hizo eco de estos sentimientos declarando: no vamos a entrar en la guerra, por lo tanto, se ha acordado no suministrar ciertas armas, incluyendo aviones de ataque o tanques, y el presidente Zelensky es consciente de este acuerdo. Y según The Economist, en aquel momento, el anuncio francés también subraya hasta qué punto las líneas rojas occidentales, incluidas las del señor Macron, han cambiado desde la primavera pasada, de advertir contra el armamento ofensivo a proporcionar una capacidad que ayudará a las contraofensivas ucranianas. Y esto nos lleva a otra publicación sobre unas palabras que se han conocido este martes y que provienen desde Rusia precisamente y tienen que ver con unas declaraciones de Patrushev, ¿no? Él ha dicho que Rusia, Patrushev, aliado de Putin, dice el titular, dice que Rusia lucha ahora contra la OTAN en Ucrania y dice: los acontecimientos en Ucrania no son un enfrentamiento entre Moscú y Kiev, se trata de una confrontación militar entre Rusia y la OTAN y sobre todo con Estados Unidos y Reino Unido, dijo Patrushev, quien es secretario del Consejo de Seguridad
de Rusia. ¿Las palabras de Patrushev están respaldadas por las acciones de Occidente, Eduardo? Sí, evidentemente, es una de las cosas que veníamos afirmando desde hace mucho, desde el inicio del conflicto en febrero del año pasado. Ya anunciábamos que en realidad la guerra no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la OTAN y Rusia con personaje interpuesto, que en este caso es Ucrania el que pone la masa de los muertos, ¿no? Esta es la realidad del conflicto. Entonces entramos también en la medida en que las tropas rusas van ganando territorio y posiciones estratégicas en Soledar, que es el punto de ruptura ahora la batalla, y en Bakhmut, lo que estamos viendo es que como los gobiernos occidentales se ponen mucho más nerviosos y pretenden hacer declaraciones de este tipo. Ya veremos en qué queda, porque muchas de estas declaraciones son de cara a la galería también. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Por ejemplo, sobre el envío de tanques pesados, los M1 Abrams de Estados Unidos a Ucrania, que incluso se dijo que estaban en camino, estaban en marcha. Ahora el Pentágono ha reconocido que los tanques consumen una enorme cantidad de combustible que Ucrania no puede disponer, que ve que son técnicamente muy complicados de manejar, que requieren una preparación de la tripulación muy intensiva durante un cierto tiempo, y sé que no hay posibilidad de repuestos cuando estos carros se averían, cosa que suele suceder con mucha frecuencia, o bien son averiados por efectos del combate, ¿no? Entonces, todas estas declaraciones muchas veces quedan en bastante menos, ¿no? Pero de todas formas son líneas rojas muy peligrosas. Por ejemplo, Zelensky, en su acuerdo con el señor Biden hace unos días, en la Casa Blanca consiguió arrastrar un HIMARS, hay un sistema de defensa antiaéreo, uno solo, cuando con uno solo no defienden ni una sola ciudad. Y además con el agravante del costo absolutamente desorbitado. Un misil antiaéreo norteamericano, Patriot, vale aproximadamente $1 millón y pico, mientras un dron de ataque, que son los que hay que derribar, vale una fracción de ese dinero, ¿no? Es un costo absolutamente increíble. Un Patriot, una montaje de Patriot vale unos $1.000 millones de dólares. Vale el montaje, necesita unos 90 y tantos hombres para protegerlo, además del entrenamiento de la tripulación que ha de manejar los sistemas de defensa antiaérea, los radares, etcétera, 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 ¿no? Así que es un gasto enorme y absolutamente desorbitado, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Pero son declaraciones muy graves también. El señor Macron realmente es un personaje digno, fruto de la universidad del señor Peter Schaub, que es uno de los fundadores de la conferencia en Davos. Es uno de estos personajes nacidos al calor del neoliberalismo y que han subido a la presidencia de Francia gracias a una campaña publicitaria enormemente cara y pagada por las grandes corporaciones industriales norteamericanas y francesas, ¿no? Y es un señor que tiene una visión política extraordinariamente limitada. Es un capataz, como muchos políticos europeos, actualmente incluido nuestro presidente, es un capataz que está a las órdenes de las grandes corporaciones militares occidentales. Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia este día en Realpolitik Room. A vosotros.